Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senticity. Reciban un saludo muy especial en esta mañana del día miércoles 9 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un saludo y un abrazo muy especial a toda la gente que se conecta día tras día a través de esta plataforma y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles nuestra cordial invitación a suscribirse al canal, darle me gusta, activar la campanita para que tengan acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones y por supuesto el contenido de nuestro canal. Enviamos una bendición muy especial a toda la gente que está allí en el área de Maryland, de Washington DC, de Pensilvania, también de la Florida, aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos igualmente Centroamérica, el Caribe, Puerto Rico, especialmente la Isla del Encanto. Saludo especial a Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y toda la gente de Centroamérica y Suramérica. Bendiciones a todos los que se conectan en este tiempo devocional Cita con Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más conectarnos, Señor, con el trono de la gracia para exaltar tu santo nombre, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu poder, tu señorío, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos cada mañana, Señor, unirnos en familia, en torno a ti, Señor, con los diferentes hermanos en diferentes lugares, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana tu palabra sea propicia, tu palabra sea nuestro alimento, tu palabra sea nuestra medicina, Señor, oh Dios del cielo, y que nos guíes a toda verdad, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y quedamos expectantes a lo que tú nos vas a hablar en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, familia, aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús y hemos venido meditando en una serie de temas que hemos titulado La vida y obra del Señor Jesucristo. La vida y obra del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar hoy con esta meditación que le hemos titulado La vida de Jesucristo en la tierra. La vida de Jesucristo en la tierra. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué importante que como cristianos, como creyentes, podamos comprender el carácter, las enseñanzas y la influencia de Jesucristo sobre la historia, demostrando así su verdadera identidad, su verdadero origen, su verdadero carácter como Hijo de Dios, como Dios mismo. Hace más de 2000 años hubo un hombre que nació contrario a todas las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en el anonimato. No viajó extensamente, solo una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo aún niño, estuvo un tiempo exiliado. Mire que Jesucristo sufrió el desplazamiento forzado.
el exilio siendo un bebé. No poseía ni influencia ni dinero. Sus familiares no eran de renombre o prominentes y carecía de todo entrenamiento o educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey, el rey Herodes, que se llenó de miedo, se llenó de rabia saber de que había nacido otro rey. Y durante su niñez impresionó a los doctores, porque a muy temprana edad el Señor Jesucristo discutía con los doctores, con los maestros, ¿sí? Acerca del reino de los cielos. Ya siendo hombre, dominó la naturaleza. Recordemos que él caminó sobre las olas, sobre las aguas, como si fuese el suelo. Silenció los vientos y el mar. Sí, recordemos que él silenció el viento y el mar cuando caminó sobre las aguas. Sanó a las multitudes sin utilizar medicina. No cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre su vida podrían llenar todas las bibliotecas, enormes bibliotecas del mundo. Nunca escribió un canto. Sin embargo, ha provisto tema para más cánticos que los que han producido todos los compositores de la tierra juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército, o enlistó un soldado, o disparó un arma. Sin embargo, ninguno de los líderes que ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes, que haya hecho tantos rebeldes se entreguen sus armas y se rindan a sus pies sin disparar un solo tiro. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado el mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores juntos. Cada séptimo día, las actividades del mundo cesan y la multitud van a adorarle, al congregarse a diferentes lugares. Los nombres de los grandes estadistas de Grecia, de Roma, florecieron y han quedado relegados en el olvido. Pero aún el tiempo ha colocado miles de años entre este hombre y nuestros días. Él siempre vive. Herodes no le pudo destruir, el sepulcro no le pudo retener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por todos los santos y temido por los demonios, como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero este relato, este escrito, es de un autor no conocido, un autor desconocido. Contaremos un acontecimiento que celebramos hace ya algunos días, unos 12, 13 días, la entrada triunfal de Jesucristo, ¿cierto? La entrada de Jesucristo al mundo fue algo singular. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como Jesucristo entra a Jerusalén en esa maravillosa entrada triunfal cuando iba cabalgando sobre un pollino, encontramos aquí a Juan. El Evangelio de San Juan es un evangelio muy revelacional que nos habla precisamente del origen de Jesús, ¿sí? Y allí en San Juan, capítulo 1, en el capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces el amor fue la razón suficiente y sublime de ese maravilloso acontecimiento. La visitación de Dios al mundo, la visitación de Dios a los hombres. Por eso el verso que leímos al comienzo de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice que Dios había hablado
habló durante mucho tiempo y de muchas maneras, ¿sí? Por los padres y los profetas. Pero en este tiempo habla a través de ¿quién? Del Hijo. Y aquí vemos a Jesucristo apareciendo en la humanidad. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El carácter de Cristo, el carácter de Jesucristo siempre se distinguió por el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo lo componen, lo conforman 9 virtudes muy importantes, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso se reúne en Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, sus enemigos lo espiaban y trataban de buscar ocasión para acusarlo injustamente. Siempre estuvieron buscando ocasión para hacerle caer y para acusarlo. Lo acusaron de blasfemo por perdonar los pecados de ese hombre que tenía paralítico, que llevaron para que él lo sanara. Entonces lo calificaron y lo acusaron de blasfemia por perdonar los pecados de un hombre, de tener malas amistades porque compartía con publicanos, con prostitutas, con gente muy necesitada que se acercaba a él, porque era visto con los pecadores, comía con los publicanos, y de no guardar el día de reposo. Recordemos que muchos milagros el Señor los hizo en el día de reposo, y por esa misma razón le acusaban, porque violentaba la ley del reposo, ¿sí? Porque los sábados también sanaba a los enfermos, ¿sí? Muchas veces les dio una lección bien importante, porque para los fariseos era más importante el día de reposo que hacerle el bien al prójimo que lo necesitaba. Luego, todas estas acusaciones son triviales. Por eso cuando Jesús fue sometido a un juicio, los que le acusaron tuvieron que buscar testigos falsos, ¿sí? Mire qué importante este detalle. Hoy encontramos mucha gente injustamente en la cárcel. ¿Por qué? Porque se han fabricado testigos falsos, porque los juicios han sido amañados, porque se han presentado gente a testificar, ¿cierto? Porque tienen algún interés o les pagaron. Y Jesucristo sufrió precisamente de eso. Él fue sometido a dos juicios, un juicio penal y un juicio civil, un juicio religioso, ¿sí? Un juicio de orden religioso ante el Sanedrín, y el juicio civil ante Poncio Pilato, que era la autoridad romana. Entonces, su vida fue la más santa que ningún hombre haya vivido en la tierra. Y vemos algunas de las características sobresalientes en el carácter de Jesucristo. Y allí encontramos cómo nosotros tenemos que aprender a identificarnos con Jesucristo, la persona más influyente de toda la historia. Una de las características del carácter de Cristo fue su misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios. Entonces encontramos aquí en Marcos, en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 40, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 40. Vino al sepulcro rogándole, e hincada de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme, ¿sí? Y Jesús extendió su misericordia sobre él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Un hombre misericordioso. La misericordia no es otra cosa sino que es el amor manifestado, el amor grande de Dios manifestado sobre el hombre en su calidad o en su condición miserable en la cual nos encontramos. La humanidad se encontraba despojada de toda gracia. Estaba bajo juicio, bajo condena, pero sin embargo
su misericordia se extendió sobre el hombre y perdonó los pecados. Otro aspecto del carácter de Cristo que era perdonador, ¿sí? Era perdonador, un Dios perdonador. En Lucas capítulo 23, nos dice la palabra del Señor en el versículo 33 y 35. Nos dice aquí la palabra del Señor, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores que uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Bueno, allí está Jesucristo en momentos de su agonía, de su sufrimiento en la cruz, clamando al Padre por perdón de la humanidad, aún de aquellos que le crucificaron. Perdónalos porque no saben lo que hacen. También otro aspecto del carácter de Cristo, y que debe estar en el carácter de todo cristiano, es el servicio, ¿sí? Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no se aferró, ¿sí? No se aferró a ese título, a esa autoridad, sino que se despojó. Por eso vemos aquí en San Juan, en el capítulo 13 de San Juan, este gran acontecimiento, esta gran enseñanza, representada en la Semana Santa en muchos lugares. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vemos aquí a Jesús en este maravilloso cuadro, en esta maravillosa escena, de cómo Él nos da ejemplo de servicio. Luego el servicio tiene que estar también inmerso en el carácter del Hijo de Dios, del cristiano, ¿sí? El servicio, ¿sí? Jesucristo vino a servir. Dice: yo he venido para servir, no para ser servido, siendo el Hijo de Dios. Luego el servicio es un sello, una característica indubitable que tiene que estar en el corazón de todo Hijo de Dios, de todo creyente. En San Juan, en el capítulo 2 de San Juan, en el verso 13, y 17, 13 y 17, encontramos este maravilloso mensaje, este maravilloso pasaje donde Jesucristo realiza su primer milagro. Su primer milagro fue precisamente en ese lugar, ¿sí? En las bodas de Caná. También es muy importante que comprendamos que Jesucristo tenía y experimentaba un gran celo por la casa de Dios. Un gran celo por la casa de Dios. Recordemos que cuando Él llegó a Jerusalén, cuando Él llegó al templo para celebrar la Pascua de los judíos, halló en el templo que se estaban vendiendo todo tipo de mercadería, de bueyes, de animales, de ovejas, de palomas, y que estaban allí los cambistas de dinero para que la gente que llegara pudiera comprar sus ofrendas para su sacrificio. Y el Señor se encendió su ira, su enojo, su celo, ¿cierto?
porque estaban volviendo la casa de Dios en una plaza de mercado. Y por eso se enfureció con ellos y tomó un látigo y volcó las mesas de los cambistas, demostrando el celo por la casa de Dios, el celo. Luego, todo creyente que se identifica con Cristo debe también ser muy celoso de reprender todo hecho de burla, todo hecho de blasfemia, todo hecho que atente contra la imagen de Cristo. Luego, como cristianos no podemos festejar, ni celebrar, ni aplaudir a aquellos que se atreven a blasfemar el nombre del Señor, a decir toda clase de cosas sin sentido, ¿sí? A manera de chiste, a manera de burla. Como hijos de Dios no nos podemos quedar callados ante esta situación. Así como Jesucristo entró e hizo respetar la casa de Dios, usted y yo también podemos reprender todo acto, toda obra que atente contra la imagen del Señor. Jesucristo también encontramos que fue un maestro como ninguno, ¿sí? Él fue un maestro que enseñó con autoridad. ¿Quién es este que habla como quien tiene autoridad? Por eso las multitudes caían rendidas a sus pies. Por eso las multitudes le seguían y gente viajaba muchos kilómetros, ¿sí? Para estar con él, para escuchar su sabiduría. La autoridad en la enseñanza de Jesús estaba basada en su amor, en la autoridad que Dios le había delegado. Entonces, como maestro, Jesús logró atraer y encantar a las multitudes, quienes acudían después de caminar largas distancias para oír el mensaje de salvación y le buscaban incansablemente. Recordemos que pasaron momentos muy extensos. Recordemos que en alguna ocasión sus discípulos dijeron: despáchalos, mándalos a que vayan a buscar de comer. Y fue cuando el Señor les preguntó a los discípulos: ¿qué tienen ustedes? Y ahí donde aparece un pequeño niño con 5 panes y 2 peces. Y dijeron los discípulos: ¿qué es esto para tanta gente? Y ahí vemos al Señor realizando el milagro, la multiplicación de los panes y los peces, para que todos pudieran comer y todos fueran saciados. En 2 ocasiones aconteció esto. Entonces, a diferencia de los maestros judíos, Jesucristo enseñaba con tal autoridad y poder que provocaba siempre constantes reacciones en medio de la gente. Cristo es la misma palabra revelada. Por eso la palabra revelación es muy importante en la vida del creyente. Sin revelación no hay conversión. Sin revelación no hay esa conversión. Es muy importante trabajar sobre la revelación. ¿Sí? El apóstol Pedro, cuando Jesucristo indagó a ellos sobre qué decía la gente acerca de él, ellos dijeron, algunos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Elías. Y entonces el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y el Señor qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. De la palabra revelada es el Verbo que se hizo carne. Dios se hizo carne. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Marcos capítulo 1, en el verso 22 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Una enseñanza que se da con autoridad siempre va a encontrar la atención, va a encontrar corazones dispuestos.
porque no es simplemente un discurso, no es simplemente una historia, no solamente es una información, sino que hay poder en esa enseñanza, en la palabra, en la enseñanza. Por eso es Él, Jesucristo, es un maestro singular. En San Juan, en el capítulo 7, verso 45 al 52, encontramos este maravilloso pasaje. Dice en el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales y sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído que en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dijo, ¿juzgad acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ayer hablamos de la reacción de Natanael. Cuando Felipe le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿No será este el Cristo? Y dice, de Nazaret podrá salir algo bueno. Y aquí encontramos, ¿sí?, a Nicodemo, que está haciendo o presentando algún argumento muy válido al decir Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, ¿sí?, ¿juzgará acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces mire toda la controversia que ocasionaba Jesús. Y eso no ha cambiado, porque en todos los tiempos se ha levantado una controversia acerca de Jesús. Por eso es importante que como creyentes no nos quedemos en la superficialidad, no nos quedemos en lo básico. Recuerde que el llamado del Señor es a que nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. El contenido de sus enseñanzas era bien especial. A lo largo de los evangelios encontramos el amplio contenido de las enseñanzas de Jesús. Existe una característica muy sobresaliente en la enseñanza de Jesús, y es que él hablaba frecuentemente acerca de sí mismo, ¿sí? Es muy importante, no era algo vanaglorioso, sino porque él era el modelo, molde y ejemplo. Cristo se colocó en el centro mismo de su enseñanza, porque toda la escritura gira alrededor de la Biblia. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Es la salvación del mundo, el plan de salvación del mundo, y todo converge en la persona de Jesucristo. Y por eso él tenía que enseñar en su nombre y hablar de él, porque al fin y al cabo él era el que iba a entregar su vida. Él era el único que calificaba como redentor, como salvador, como cordero, como sacrificio vivo. Entonces, algunas de las enseñanzas más relevantes son el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y este es un tema crucial. El del nuevo nacimiento es un tema importantísimo, indispensable, que todo creyente debe experimentar. En su entrevista con Nicodemo, el religioso principal, Nicodemo Jesús, claramente le hace notar la necesidad absoluta de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le visita ahí en Juan 3, del 1 al 8, y le hace ciertas preguntas. Le dice, sabemos, maestro, que nadie puede hacer las cosas que tú haces, ¿sí?,
si no le he dado de Dios? Y el Señor le responde, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y le explica cómo es el reino de los cielos. Y le dice que es como el viento. El viento entra, lo sentimos, ¿sí? Nos acaricia, nos refresca y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo. Entonces, la característica de su relación con Dios es muy importante también. Él nos enseña una nueva relación con Dios, ¿sí? Una nueva forma de relacionarnos con Dios. Allí en San Juan, capítulo 17, en el versículo 21, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el Señor Jesucristo hablando acerca del el poder de entrar en el reino de los cielos, esa nueva relación con el Padre, ese nuevo cara a cara con el Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. La morada de Cristo para poder producir fruto, ¿sí? Es muy importante el permanecer en él. Ahí en San Juan 15 nos dice la palabra del Señor en San Juan 15. Nos dice en San Juan 15, versículo 1, nos dice aquí la palabra del Señor. En el principio, San Juan 15, perdón, que se me hizo San Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él nos enseña una nueva relación a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Allí en San Juan 16, en el versículo 7, nos dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ahí está esa nueva relación con el Padre, esa nueva relación entre Dios con el Espíritu Santo, una nueva relación entre los creyentes. Él enfatiza mucho acerca de esa relación que debe haber entre los creyentes. Allí en San Juan 17, 21 nos dice la palabra del Señor. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces allí vemos también la palabra del Señor en San Juan 17, en el versículo 21, encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos aquí esta maravillosa expresión de Jesús enseñándonos una relación, así como la relación de Él con el Padre era una relación sólida, una relación muy profunda y muy íntima. Así mismo debe ser la relación entre los creyentes. También nos habla de una nueva base, ¿para qué? Para la oración.
¿Cómo debemos orar? ¿Sí? ¿Cómo debemos orar? En Lucas 11 encontramos este maravilloso texto que nos habla de Jesús y la oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces aquí en este capítulo de Lucas, capítulo 11, nos habla acerca de esa nueva base para que nosotros aprendamos a orar. Orar es hablar con Dios, teniendo en cuenta que Dios está en los cielos y nosotros acá abajo en la tierra. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo dentro de sí dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Y dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, por su perseverancia, se levantará y le dará lo que necesite. Eso habla de la insistencia, la persistencia que debemos tener en oración. Y por eso nos recomienda a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, ¿sí? En todas circunstancias. Tenemos la oración como ese recurso poderosísimo para acercarnos a Dios. También Jesús nos hace algunas demandas. Lo que Él demanda no era simplemente una obediencia superficial, ética, sino una entrega completa a Él. Así como Él se entregó sin reservas, sin condiciones, porque Jesucristo no se entregó por partes, Él se entregó totalmente, 100%, su cuerpo fue entregado, derramó hasta la última gota de su sangre. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a ofrecernos. Y por eso cada mañana el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:1. Cuando nos dice así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese culto racional que Dios acepta y que Dios espera de nosotros. Entonces, lo que demanda no era simplemente una obediencia superficial, sino una entrega completa, total, sin reservas y restricciones. Luego, esta demanda representa una aseveración totalitaria que Jesús nos hace. Seguimos algunos ejemplos de Jesús en la palabra. La fidelidad de su testimonio, ¿sí? Su testimonio era verdadero, era fiel. Y encontramos en Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 32 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que no nos podemos nosotros avergonzar de decir que somos cristianos. Hay mucha gente que tartamudea, que titubea cuando los confrontan con esa ley, con esa verdad. Y se constituyen en cristianos anónimos, cristianos de la secreta, ¿sí? Organización de cristianos anónimos, porque nadie se da cuenta que son cristianos, ¿sí? Entonces, el amor, el respeto a sus siervos, Él también nos lo manifestó, Él también nos lo enseña. Allí mismo en Mateo 10, en el versículo 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso no nos podemos dar nosotros el lujo de menospreciar a ningún siervo, a ninguna persona que llegue con un mensaje, porque Dios se vale de cualquier persona, de cualquier instrumento para hablarnos al corazón. ¿Sí? Recordemos que si los creyentes, si los profetas callan, las piedras van a hablar.
Amarlo por encima de todas las cosas. Él nos enseña a amar a Dios de esa manera incondicional. Allí en el versículo 10:37 nos dice la palabra del Señor, versículo 37. El que ama al Padre, a mí, el que me ama al Padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama, ¿sí? El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, que sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces aquí está hablando de la prioridad, de amarlo por encima de cualquier cosa. Y por eso el gran mandamiento, el primer mandamiento, no es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, eso es una manera de parafrasear realmente la profundidad de la demanda de Dios. Porque el mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? De esa manera. De seguirle independiente de cualquier circunstancia. A esto nos invita la palabra del Señor. A seguirle a Él en las buenas y en las malas. En cualquier circunstancia de la vida. Porque ser cristiano cuando todo va sobre ruedas es muy fácil. Pero qué tremendo cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las dificultades. Ahí en Lucas 14:33 nos dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Recordar cuál es nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si el tesoro para usted es la plata, son las cosas, ahí va a estar su corazón. Pero si su tesoro es Dios, allí va a estar su corazón. Entonces, recordemos que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todo esto nos lleva a una dependencia absoluta de Él. Una dependencia total hacia Él. Aprender a depender de Dios no es fácil. Pero una vez lo hemos experimentado, entonces lo tendremos presente para todas las circunstancias de nuestra vida. Ahí en Mateo capítulo 11, en el verso 28 y 29 nos dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, aplicando esta enseñanza en esta mañana a través de las páginas de la historia, Jesús ha transformado vidas, ha transformado familias, ha transformado comunidades. Ahora continúa proveyendo armonía espiritual con Dios y con los que le han recibido como Señor y Salvador personalmente. En la medida en que nos dispongamos a conocer personalmente a Jesucristo, disfrutaremos a plenitud de las maravillosas personas que la más grande y maravillosa persona que haya existido, nuestro Señor Jesucristo. Sí, a veces sacamos pecho cuando decimos: yo soy amigo de fulano de tal, yo soy amigo de esta persona que es famosa, esta persona que está en la autoridad. Pero es que es importante, porque el más grande galardón, el más grande título que un hombre, una persona puede aspirar y puede disfrutar y puede sentirse orgulloso, es de sentirse hijo de Dios. Y en este caso, decir que somos cristianos, decir que amamos a Cristo, y en la medida en que nos dispongamos a conocerle personalmente, vamos a disfrutar de esa plenitud, ¿sí? De esa persona influyente, más influyente de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera
pues no simplemente tendremos una relación superficial ni tradicional y que se reactiva por allá cada año, cada Semana Santa, y que se vuelve a reactivar por allá en diciembre, cuando se celebra su nacimiento, ¿sí? Donde el mundo celebra su nacimiento. Así que vamos a darle gracias a Dios, al Espíritu Santo, por hablarnos hoy al corazón, y pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento, que la revelación de la palabra del Señor llegue más y más clara a nuestra vida, que cada día nos revele a Cristo, su carácter, su ejemplo, su amor, su sacrificio, y que todo lo que absolutamente hizo Jesús está allí para enseñarnos, para que nosotros entendamos que Él vino a salvarnos, que Él vino a darnos vida y vida abundante, que Él vino a perdonar nuestros pecados, a romper las cadenas y los yugos, y a darnos una nueva oportunidad, y a enseñarnos una nueva manera de relacionarnos con el Padre, a enseñarnos una nueva manera de orar, de interceder, que nos dio su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Gracias por la palabra, por la Biblia, que es el manual de vida que tú nos has dejado. Gracias por la iglesia, porque en la iglesia tú constituiste a unos apóstoles, a unos maestros, evangelistas, profetas, para que el cuerpo de Cristo sea edificado en amor y lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto. Jesucristo es nuestro modelo, nuestro molde y ejemplo. Es nuestro referente, nuestro influencer. Por excelencia es Él. Continúa, Señor, impactando el mundo. Continúa, Señor, oh Dios del cielo, sembrando en cada generación tu carácter, Señor. Porque es el único camino de regreso al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.